pasado. ¿Recuerdan qué serie, qué libro estamos estudiando? Ageo, muy bien. Ageo. Vayan ahí entonces, Ageo. Capítulo 1, versículo 1 al 11 vamos a ver. Y ahí vamos a entrar en el primer estudio. Recuerden que dijimos que el libro de Ageo tenía 4 oráculos, 4 palabras de Dios, ¿cierto?, que recibió Ageo. Y bueno, se las comunica en un periodo de 4 meses a este pueblo que estaba desalentado, ¿cierto?, y que había cambiado sus prioridades, tenía prioridades equivocadas en la vida, y no el glorificar a Dios y edificar el templo, lo cual Dios había mandado. La semana pasada vimos la introducción a este libro, ¿cierto? Vimos una panorámica de todo el libro, lo vimos en todos sus capítulos, ¿cierto? O en los 2 capítulos, los 4 oráculos, los 4 mensajes que Dios le dio a Ageo para el pueblo. Y también lo ubicamos en el contexto histórico, ¿recuerdan? Recuerdan que Ageo es un profeta post-exilio, ¿cierto? Post-exilio. Él vivió después que Israel volvió, o más bien Judá, volvió del cautiverio en Babilonia. Entonces vimos que Israel había vuelto ya a Judá hace 18 años, ¿cierto? Cuando se escribió Ageo, ya Israel había vuelto hace 18 años. Pero había vuelto con un propósito. ¿Cuál era ese propósito de por qué Israel había vuelto? Obviamente por voluntad de Dios a habitar su tierra, pero venían con una misión específica. ¿Cuál era esa misión específica? Edificar el templo. ¿Hicieron la tarea de leer? ¿Quién leyó Esdras y Zacarías? ¿Alguno leyó? Sí, leyó Esdras y Zacarías, ya. Muy bien los que lo leyeron. Si no, vamos a ir también en un momento a consultar también Esdras y Zacarías. Específicamente Esdras. Si no lee tanto Zacarías, lea Esdras, ya que le va a dar datos acerca del regreso de este remanente a Judá. Pero vamos a orar al Señor y luego ir al estudio de lleno, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le rogamos una vez más que usted tenga misericordia en nuestras vidas y nos ilumine, Padre, para aprender de su palabra y sacar las enseñanzas que su palabra nos da en este texto. Queremos alabarle, Señor, y rogarle su dirección, y que usted no mire nuestro pecado, Señor, sino que nos ayude, Padre, y nos dé entendimiento y sabiduría. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Leamos el texto primero. Versículo 1 al 11 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. Mira lo que Dios está diciendo a Ageo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros, ¿qué hace? Corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces, hermanos, el pueblo de Judá había vuelto a su tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar la casa de Dios. Si usted va a Esdras,
mantenga a Esdras y Ageo un momento. Esdras capítulo 1, el verso 5. Esdras capítulo 1, verso 5. Bueno, primero, en los primeros versículos vemos el decreto de Ciro, el rey persa, que emitió el decreto para que el pueblo volviera a edificar la casa de Dios y volviera a sus tierras, el pueblo de Judá. Y dice el verso 5 del capítulo 1, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir, ¿a qué? ¿Están ahí o no? A edificar la casa. Parece que no lo han encontrado. ¿Lo encontraron? Ya, busquen Esdras, por favor. Después de Crónicas, está 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras. Capítulo 1, verso 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos, dice, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Se da cuenta? O sea, el propósito de ellos era ir y edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, reconstruir el templo de Dios. Y hermanos, llegaron hace 18 años antes que se escribiera Ageo, llegaron a Jerusalén y comenzaron bien. Comenzaron a edificar la casa de Dios. Trabajaron probablemente arduamente 2 años, pero luego se desanimaron. Llegaron ellos a poner el cimiento de la casa de Dios y hasta ahí nomás quedaron. Mire, capítulo 3 de Esdras. Esdras capítulo 3, versos 11 y 12. No sé si lo notaron los que leyeron Esdras, pero el capítulo 3, versos 11 y 12 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. Mire cómo alababan a Dios cuando llegaron. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Por qué? Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, mira lo que dice, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos, probablemente esos ancianos tenían más de 70 años, tuvieron 70 años cautivos en Israel, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Se da cuenta que durante esos 2 primeros años que Israel o Judá estuvo ahí en Jerusalén, ellos pudieron edificar solamente los cimientos del templo. Pero ¿qué pasó en el camino? Comenzaron ellos, después de 2 años de estar ahí, hermanos, a desanimarse. Cambiaron el orden de las prioridades en su vida. Pararon la obra de Dios, lo que Dios les había encomendado hacer, o lo que primero debían ellos hacer al llegar a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba destruida, los muros de la ciudad estaban destruidos. Puede leer Esdras y Nehemías si se va a dar cuenta de eso. Las casas estaban destruidas, el templo estaba destruido, las tierras estaban destruidas. Habían enviado a los alrededores a habitar a otras personas extranjeras. Los que se habían quedado ahí habían tomado las casas de los que estaban deportados en Babilonia. Entonces estos hombres comenzaron después de 2 años a cambiar las prioridades en su vida. Se dejaron desanimar por todos estos factores externos que estaban viviendo y presenciando. Y paralizaron la obra, hermano, y la paralizaron por 16 años. 16 años. La casa de Dios solamente con los cimientos. 16 años. Es entonces cuando después de 16 años Dios envía a Ageo y a Zacarías para alentar, para exhortar, para reprender a su pueblo y para que ellos pudieran reconstruir ahora la casa de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel.
Muchos creyentes comienzan bien la carrera, ciertos aparentes creyentes, pero con el paso del tiempo van decayendo, con el paso del tiempo se dejan desanimar por las cosas externas de la vida. Y sacan a Dios del altar y dejan de reconstruir el templo de Dios en sus corazones. Se dejan desanimar por lo externo y cambian las prioridades en la vida. Ya la prioridad no es Dios, sino otras cosas. Primero era Dios, al comienzo, pero hoy ya no lo es. El primer y gran mandamiento Jesús dijo que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. En eso se resumen los primeros 4 mandamientos de los 10. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, que Dios sea el centro de tu vida, que Dios esté en el altar de tu corazón. La palabra de Dios demanda que Dios sea primero, no otras cosas. No otras cosas. Siempre yo digo que los cristianos faltan al culto, ¿cierto? Especialmente el domingo, ¿cierto? Especialmente el domingo, porque es el día del Señor. Porque sus prioridades son otras cosas, hermano. No hay otra excusa. Las prioridades son otras cosas. Usted puede decir, no, pero es que tú... No hay excusas. A menos que se le haya caído un niño, ¿cierto? O se haya enfermado, o se haya tenido que ir a la urgencia, ¿cierto? No hay otra excusa. Su prioridad no era Dios ahí, era eso a lo cual usted asistió. Nada más. La prioridad, hermano, en la vida debe ser Dios. Y Dios demanda en su palabra que Él sea primero. Pero muchos cristianos viven como si Dios simplemente fuera parte de sus vidas. ¿Cierto? Como una sección más dentro de sus panoramas. Como una sección más dentro de sus vidas, pero no el todo de sus vidas. No viven sus vidas centradas en Cristo, centradas en su palabra, centradas en su evangelio, porque otras cosas ocupan el primer lugar en su vida y no Dios. Y esa era la condición de Israel. Un pueblo centrado, hermanos, en sí mismo. Dejaron de lado a Dios y comenzaron no a construir la casa de Dios, comenzaron a construir sus propias vidas. Hoy día vemos muchos cristianos construyendo sus propias vidas, luchando para sus propios proyectos, pero Dios está fuera de esos proyectos y Dios está fuera de sus vidas y no ocupa el primer lugar, hermano. Eso le pasaba al pueblo de Israel, vidas centradas en sí mismo. Y eso veremos en estos versículos. Primero, que el pueblo de Judá, ¿cierto?, relegó a Dios, dejó a Dios de lado, cambió sus prioridades. Segundo, el llamado de atención que Dios le hace al pueblo a través de Ageo y el enfoque correcto que ellos debían tener y que no tuvieron y que a través de la palabra de Dios tuvieron que cambiar en algún momento. Y es el enfoque que también nosotros deberíamos tener como cristianos. Versículo 2 al 4, hermanos. Ageo capítulo 1, versículo 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice, miren hermanos lo que decía el pueblo de Israel. Y aquí ellos muestran cuáles eran sus prioridades. No ha llegado aún el tiempo. Habían estado ya 18 años en Jerusalén, en su tierra, pero aún para ellos no había llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 18 años, ¿cierto?, de que habían llegado de Babilonia con la orden, ¿cierto?, con la voluntad de Dios de haber edificado primeramente el templo de Dios, pero ellos decían que aún no había llegado el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, le dice Dios, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? O sea, para ustedes sí hay tiempo. Para habitar en sus casas lindas sí hay tiempo. Pero no es tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Y esta casa, dice Dios, está desierta. Hermano, este pueblo había cambiado sus prioridades. Habían vuelto con el propósito de edificar la casa. De hecho, Ciro, el que emitió el edicto, le había devuelto, dice Esdras, los utensilios del templo que Nabucodonosor había sacado. ¿Para qué? Para que pudieran ir y adorar a su Dios. Para que pudieran ir y edificar el templo después de 70 años. Muchos ancianos aún vivían.
Y en 2 años tiraron los cimientos del templo, pero ahí quedó la casa de Dios. No la terminaron. ¿Qué hicieron esos 16 años? ¿Saben lo que hicieron? Gastaron sus vidas en ellos mismos. Priorizaron sus casas, sus cosas, sus familias, antes que poner a Dios en primer lugar. Y así está el cristianismo hoy día, hermanos. Priorizando otras cosas antes que el Dios verdadero. Ojo, ellos no decían que la casa de Dios no se debía edificar. Ellos sabían que sí se tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que decían en el verso 2? No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que no era su prioridad. No era su prioridad. Ellos creían que no era la voluntad de Dios, hermanos. Edificar la casa, no era la voluntad de Dios que se reiniciara la construcción. No es tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. ¿Por qué? Por muchas situaciones externas. ¿No le ha pasado a usted que cuando la cosa se pone fea, ¿cierto?, en contra suya, usted dice, no, quizás no es la voluntad de Dios, debo parar? No, hermano. Muchas veces debe luchar y seguir. ¿Sabe por qué ellos decían eso? Porque todo estaba en contra. La gente que fue a habitar ahí estaba en contra de ellos. Tenía mucha oposición. Entonces decía, hay oposición, Dios no quiere que lo hagamos. Es por ello que Dios le exhorta fuertemente y le dice, sí, si era mi voluntad, si es mi voluntad que se reedifique casa. Y la oposición es parte de eso, con lo que tiene que lidiar un cristiano, hermano. Muchas veces, para vivir conforme a la voluntad de Dios, usted va a tener que lidiar con oposición en la vida. Va a tener que lidiar con las cosas en contra. Y eso no significa que no sea la voluntad de Dios. Eso significa que usted tiene que pelear y luchar y seguir para vivir para la gloria de Dios. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuándo se nos olvidó eso a los cristianos? A veces pensamos que Dios nos tiene que dar todo en bandeja. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién lo dijo? ¿A dónde lo dice? En la palabra. Todo lo contrario. A través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. A través de oposición, cuando estamos haciendo lo correcto. Y lo más probable, cuando usted haga lo correcto, sobre todo en estos tiempos, lo que más va a haber, ¿cierto? Y en la mayoría va a ser oposición. Oposición. Entonces el pueblo decía, no, hay oposición, entonces no es la voluntad de Dios. Sí era la voluntad de Dios. Solo que ellos querían gastar ese tiempo en ellos mismos. Muchas veces son excusas las que ponemos. Entonces, hermanos, a veces se viene la oposición en nuestra vida y comenzamos a desanimarnos. El creyente se comienza a desanimar. Diciendo, no, que eso no es de Dios. Mejor me guardo, ¿cierto? Mejor no lucho. Entonces, hermano, es lamentable ver al pueblo de Israel en esa condición. Así también hay creyentes que relevan a Dios al segundo lugar, diciendo alguna vez, ¿cierto? Yo sé que Dios, en algún tiempo tengo que hacerlo, pero algún día yo consagraré mi vida al Señor, algún día dejaré esos pecados, algún día serviré al Señor con todo mi corazón, pero aún no es tiempo. Al igual que el pueblo de Israel, hermano, las mismas excusas que ellos ponemos. No, hoy es el día. Ha sido la voluntad de Dios desde que usted es cristiano. Pero usted ha dejado pasar el tiempo. Yo he dejado pasar el tiempo. La voluntad de Dios es que le sirvamos ahora y con todo, que Él sea nuestra prioridad, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Es la voluntad de Dios. A pesar de la adversidad, hermano, que pueda venir de la familia, de lo externo, ¿cierto? De cualquier parte. De cualquier parte. Estos hombres estaban preocupados de sí mismos y tenían descuidado a Dios. Verso 6, ¿qué les dice Dios? Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se da cuenta? Ellos sembraban mucho, trabajaban para sí, pero recogían poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé
en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿A dónde está corriendo usted, hermano mío? ¿Hacia dónde corre? Analice su vida, examínese. ¿Hacia dónde está corriendo? ¿Hacia su propia casa, hacia sus propias metas, hacia sus propios anhelos o hacia los anhelos y metas de Dios? Y lo que Dios quiere para su vida. ¿Hacia dónde? Porque si es así, ¿cierto? Usted va a encerrar en casa y Dios lo puede disipar en un momento. Ellos se preocuparon, Judá, en cultivar sus tierras, en saciarse, en vestirse, hermano, y producir para ellos por 16 años. Pero después de 16 años, su condición era más deplorable que cuando llegaron. Porque todo Dios lo había disipado por su egoísmo. Todo. Ellos descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y más dinero para las cosas mundanas. Por eso descuidaron a Dios y el templo. Simplemente para tener más tiempo para ellos y más dinero para ellos. Preocupado de sí mismo, un descuido de las prioridades. Pero Dios les hace a ellos un llamado. Y este llamado es a través del profeta Ageo. Y ese llamado es a meditar. A meditar. Versículo 5 y verso 7 también. Dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Meditad bien sobre vuestros caminos. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y no se lo dice una vez, saltes al verso 7 y nuevamente se lo dice Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, considerad tus caminos. En 11 versículos Dios lo repite 2 veces, usted lo va a ver después en el libro de Ageo más veces aún. Ellos debían meditar en sus pasos. Dios llama al pueblo a examinarse, a analizar el por qué le estaba yendo mal en sus trabajos, el por qué le estaba yendo mal en su producción. Analicen, ¿qué propósito tiene? ¿Por qué le está pasando eso? Así Dios siempre a través de su palabra, ¿cierto? Nos hará un llamado a nosotros a meditar también sobre nuestros caminos. Siempre la palabra nos preguntará, cuando usted se enfrenta a la palabra, siempre la palabra le preguntará si realmente Dios es lo más importante en su vida. Vaya al ministerio de Jesucristo, al ministerio de nuestro Señor, y vea cómo Él encaraba las situaciones con cada hombre que se le presentaba delante. Siempre la pregunta fue: ¿qué es lo más importante en tu vida? Cuando un hombre vino a Él y quería seguirle, ¿cierto? Cristo le dijo: tienes que entender que las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, tú tienes que hacer que Cristo sea lo más importante, no te tienen que importar lo demás. Ni las comodidades. ¿Cierto? Hoy día somos cristianos cómodos, hermano. Me he dado cuenta de eso. Ahora que ando más en micro o en colectivo o en bus, yo me pregunto, a veces me molesta, ¿por qué? Y digo, pero ¿cuándo me volví tan cómodo? ¿Cuándo me volví tan cómodo? ¿Cuándo nos volvimos tan cómodos? ¿Cuándo necesitamos tantas comodidades en la vida? Y si no hay comodidad, hoy día no lo hacemos, simplemente. Bueno, eso es triste. Es triste ver esa condición. Que condicionamos a Dios en base a nuestra comodidad. Pero Dios siempre nos hará ese desafío. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios? No, Señor, deja que entierre a mi padre y después te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces, hermano, ese es el llamado de Dios. Y ese es el desafío que nos hace la palabra de Dios. Si nos estamos ocupando en lo eterno o no. Nada en esta vida podremos llevar. Nada de esta vida podremos sacar. Lo vimos el domingo a la tarde, ¿cierto? Con la historia de este rico, ¿cierto? Insensato.
Y el pueblo, a pesar de las dificultades de la edificación, tuvieron adversidad, tuvieron oposición, no debían haber parado, ellos tenían que haber continuado. Vea después el otro ejemplo, el ejemplo contrario de Nehemías, un líder, hermano, capacitado, un hombre de convicciones, que a pesar de la oposición, a pesar de que había un Sanbalat, un Tobías, él siguió con la construcción de los muros de Jerusalén porque era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. No le importó, que le afectó que estuvieran atacándole externamente, pero hermano, él siguió confiando en Dios. Él siguió planeando, él siguió edificando para la gloria de Dios. Porque eso caracteriza a un hombre o una mujer de Dios, sus convicciones. Ve a Esther, hermano. Ve que el cristianismo no es fácil. Sáquese de la mente que el cristianismo es fácil. Esther, con la aflicción de que su pueblo iba a ser destruido, ella dijo, si perezco, que perezca, pero yo voy a salvar a mi pueblo. Obviamente Dios a través de ella. Y eso hace falta hoy día, hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a sus comodidades para servir a Cristo, para servir a Dios. A veces nosotros, hermanos, vivimos para nosotros. Nos sentimos cómodos así, pero la casa de Dios está desolada. La casa de Dios está deshabitada. Y vivimos 16 años secos y parados espiritualmente como el pueblo de Israel. Entonces Dios nos llama a meditar sobre nuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Cada día, cada cierto tiempo, si es posible, hágase un examen. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr con lo que estoy haciendo? ¿Está esto glorificando a Dios? ¿Hacia qué rumbo va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué es lo que más pienso? ¿En qué es lo que más ocupo mi energía? Estos hombres ocupaban su tiempo y su energía, ¿sabe qué? En ellos mismos. Pero no tenían tiempo para edificar la casa de Dios. Salmo 139, por favor, no pierda Geo. Salmo 139, verso 23. Salmo 139, versos 23 y 24. Hermanos, les he dicho varias veces ya que esta debe ser nuestra oración a Dios. Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es un examen. No se examina lo que usted piensa que es correcto, no se examina lo que usted piensa que es bueno. No, examíname, Dios. Lo que tú piensas que es correcto, lo que tú crees que es bueno para mí. A pesar de que a mi carne quizás no le guste. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Prueba mi corazón. Y a veces oramos así, pero cuando Dios nos prueba, ¿qué pasa? Nos desalentamos o nos quejamos. Conoce mis pensamientos y ve, dice el salmista, si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aún David oraba y decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, los que aún nosotros desconocemos, hermanos, hay pecados en nosotros que de repente salen y los desconocemos. Pero Dios los conoce. Líbrame de ellos, dice David. Líbrame de los que me son ocultos. Lamentaciones. Un libro que se escribió un poco antes, ¿cierto? De Ageo, en el periodo exílico. Y el versículo 40, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Tú no perdonaste. Escudriñemos nuestros caminos.
Escudriñemos nuestro andar, hermano. Examinemos la senda de nuestros pies. Por favor. Ellos, Judá, estaban adorando un ídolo. Ya habían aprendido la lección. Dios los llevó en cautiverio 70 años para que ya no adoraran imágenes. Aprendieron la lección. Ya de ahí usted ve que Israel nunca más adoró imágenes, pero sí seguían adorando ídolos. Ese ídolo que ellos adoraban, ¿saben cómo se llamaba? Ellos mismos. Yo. Ese es el ídolo que muchas veces nosotros tenemos. Si usted vive una vida en pecado, su ídolo es usted. Si usted se quiere complacer en su pecado, le encanta eso, y usted ama más eso que a Dios. Ese ídolo era. Cuando Dios deja de ser lo primero en nuestra vida, hermanos, inmediatamente algo toma su lugar. Inmediatamente. Sacamos a Dios del altar de nuestro corazón y otra cosa toma el lugar de Dios. Ellos gastaban toda su energía, su dinero, su creatividad en sus casas, en esas casas artesonadas, y no en la casa de Dios. Entonces Dios los llama a considerar sus caminos, a analizarse, a revisarse, a examinarse. La conducta de ellos estaba trayendo consecuencias negativas. Sembráis mucho, verso 6, y recogéis poco. Trabajan mucho, labran la tierra, pero recogen poco. Coméis, pero no os saciáis. Aún esa comida no les alcanza. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Mira lo que Dios había producido en ellos. Por su pecado. Por su egocentrismo. Ellos iban, ¿cierto?, tras el sueño americano, pero vivían una pesadilla. Sembraban mucho, ¿cierto? Querían lo mejor, pero recogían poco. Trabajaban y trabajaban, pero no veían nada. ¿Sabe por qué era? Porque las prioridades estaban cambiadas. Dios no era lo más importante ya. Y Dios envió eso. Dios envió eso. Entonces el llamado es a meditar sobre sus caminos, pero Dios también les dice cuál debía ser, hermanos míos, el enfoque correcto que ellos debían tener. Versículo 8. Versículo 8. Dice, subid al monte y traed madera, pero ahora ya para no edificar sus casas artesonadas. Y reedificad, dice, la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 10. Por eso, bueno, dice, cada uno corría a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios, hermanos, había hecho que su trabajo fuera infructífero. Dios. ¿Por qué? Porque cada uno corría a su propia casa. Porque todos estaban afanados en lo suyo. Pero la casa de Dios estaba desierta. Pero también el Señor les dice qué era lo correcto, les dice cuál era el enfoque que debían tener como pueblos de Dios. Porque si ellos, hermanos, se hubieran enfocado en lo correcto, en construir la casa de Dios, en poner a Dios en el primer lugar y buscar su voluntad, ¿sabe qué? Dios se hubiera ocupado de lo demás. Dios se hubiera ocupado de sus casas, de su vestido, como el pasaje que estamos aprendiendo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿De qué se preocupaban estos hombres? Si lo que debían ocuparse era de la casa de Dios. Y Dios iba a hacer lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos trabajar para lo eterno. Primeramente, hermano. Para lo eterno. Dios se hubiera ocupado de lo demás, de sus casas, de su fruto, de su comida, de su vestido. Lo que debemos buscar es la gloria de Dios. Ellos debían buscar la madera
para su casa. No para sus casas, no para las casas de ellos. La gloria de Dios. Verso 8, la parte final dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Todo fue creado, hermanos, por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra de Dios vino, exhortó y confrontó al pueblo para despertarlos. Para despertarlos. Lo único que te puede despertar, hermano mío, hermana mía, es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa. La palabra de Dios. Lo único que te puede sacar de ese letargo espiritual, de ese desánimo, de ese hoyo en el cual nos metemos nosotros mismos, es la palabra de Dios. Si no te aferras a la palabra, te aferras a Cristo y si no pones a Dios en el primer lugar, no podrás salir de ahí. Entonces Dios exhortó a través de su palabra para despertarnos y para que ellos ahora busquen su gloria. Vayan, busquen madera y en eso seré glorificado. En que la casa de Dios esté construida y esté habitada. Es por ello, hermanos, que debemos arrepentirnos si no estamos viviendo para lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La gloria de Dios. Si su vida no está enfocada en la gloria de Dios, entonces usted no está viviendo en lo correcto. Usted erró al blanco. La pregunta ¿es Dios primero en su vida? ¿Para quién está construyendo casa? ¿Para quién vive? ¿Cuáles son sus prioridades? Una cosa es decir que mi prioridad es Dios y otra cosa es vivir mostrando que Dios es mi prioridad. Dios no hace en este texto un llamado a descuidar su familia, sino a poner a Dios en el lugar que Él merece. Y en eso fallamos. En poner a Dios en el lugar que Él merece. Dios no merece lo malo de nuestras vidas, hermano. Nada puede competir con el amor a Dios que debe sentir un cristiano, con la dependencia que un cristiano debe sentir a Dios. Nada. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Estás dándole lo mejor o simplemente le damos las sobras? Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, leo la Biblia. No, hermano. Eso no sirve absolutamente de nada. Eso es un sacrificio ciego, un cojo, ¿cierto? Eso dice Malaquías. Usted va a Malaquías capítulo 1. Malaquías 1. Verso 6. Dice el Señor, más tiempo después, más años después, ¿cierto? Que el libro de Ageo, ya estamos cerrando el canon del Antiguo Testamento. Y el pueblo vuelve a una condición deplorable. Nehemías, ¿cierto?, había ayudado en la construcción de la ciudad. Habían gozado en ello. Pero una vez más el pueblo vuelve a lo mismo. No sea de esos creyentes. O de esas personas que dicen ser creyentes. Pero están con el Señor. ¿Cierto? El Señor los amarrea un poco. Y después vuelven a lo mismo. Y vuelven a lo mismo. Y vuelven a lo mismo. Hermano, nosotros no somos de los que retroceden. Basta ya de una vida espiritual deplorable. ¿Por qué siempre volver a lo mismo? Porque usted no ha puesto a Dios realmente en primer lugar. No viva por emociones. No es que sentí hoy día que debo... No, olvídese de las emociones. Las emociones duran un rato. Va a llegar el momento donde no va a sentir emociones. No sea un cristiano emocional. No viva por emociones. Viva por lo que la palabra de Dios dice. El Hijo honra al Padre. El verso 6, capítulo 1 de Malaquías. El Hijo honra al Padre, ¿cierto? Y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No reconocían, no se habían dado cuenta que estaban menospreciando el nombre de Dios. ¿Y qué le dice Dios en el verso 7? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora,
pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted cree que va a agradar a Dios entregándole lo cojo? ¿Entregándole las sobras de su pan? ¿Cree que eso va a agradar a Dios, hermano? No. No. A veces se lo entregamos a otras personas. Ellos se lo estaban entregando a sus príncipes. Presente, le dice Dios, lo cojo a tu príncipe. ¿Acaso le serás acepto? ¿No? A veces le tememos más a los hombres, hermano, que a Dios. A veces rendimos mejor hacia los hombres que a Dios. ¿Debo rendir a mi trabajo? Por supuesto, rinda en su trabajo. Pero si rinde en su trabajo, rinda aún más a Dios. ¿Deben rendir los niños en el colegio? Por supuesto. Pero a Dios lo mejor, no al colegio. A Dios. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿A quién le está dando lo mejor? Debemos poner, y la Biblia nos exige, Dios nos manda a poner a Dios en el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Alguien escribió lo siguiente. Poner a Dios en primer lugar es presentarle tu día en oración. Pedirle sabiduría para que lo que vayas a hacer, pedirle sabiduría para lo que vayas a hacer. Es orar confiando que Él tiene el control, que nada se escapa de su fiel escudo. Poner a Dios en primer lugar es quitarnos nosotros mismos del trono de la vida. Es dejar de buscar nuestros propios deseos egoístas. Es amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y fuerzas. Y es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, Dios ni siquiera merece el segundo lugar. Él merece lo mejor. ¿Quién está en el primer lugar de nuestro corazón? Oremos.